Bienvenidos amigos de Informa Radio. Hoy continuamos con un nuevo programa de historias de lo oculto. Os propongo caminar juntos conmigo para descubrir poco a poco los sucesos que sin duda han ido marcando nuestros destinos desde hace siglos. Lo que no conoces del pasado, presente y el futuro. Lo que personajes a la vista y sin embargo ocultos en su verdadera esencia han tramado, planeado y ejecutado como parte de un ambicioso y espeluznante plan, transmitido generación tras generación. Desde sucesos disfrazados de política y de progreso y que son realmente un conjunto de propósitos diabólicos con el fin de la destrucción de las almas, de la familia, del cristianismo. Nos adentraremos por sus vínculos en caminos misteriosos de sucesos sobrenaturales y preternaturales. Adelante pues. Antes de continuar, podéis elegir entre tomar, como en la película Matrix, una cápsula azul para permanecer en la ignorancia, continuar en un mundo fabricado ad hoc por y para las élites, y una cápsula roja para despertar, abrir los ojos y descubrir realmente de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Tienes unos segundos para apagar, desconectarte o cambiar a otra emisora o escuchar Historias de lo Oculto con José Manuel Aparicio. 3, 2, 1. Acabas de entrar en Historias de lo Oculto. Muy buenas noches, queridos amigos de Informa Radio. Estáis en Historias de lo Oculto y esta noche tenemos un programa que no os va a dejar tampoco precisamente indiferentes. Cuando el anticristo se sienta en la silla de Pedro. He invitado de nuevo, como es habitual, a don Francisco de Quevedo, pues para que me eche una mano en desarrollar este programa, que va a ser muy denso y no apto para todas las sensibilidades. Don Francisco, ¿me echa una manita? Buenas noches sean, aunque la noche poco tiene de buena cuando los demonios andan sueltos. Yo, Francisco de Quevedo, resucitado en hueso y verbo, acudo al llamado de quien invoca verdades ocultas. Habéis nombrado al anticristo y a la silla de Pedro, trono donde muchos se sientan con ropaje de santo y alma de mercader. No hay misterio en el mal, sino disfraces. No hay tinieblas sin hábito de luz. Decid, pues, mortal curioso, ¿buscáis al enemigo del cielo o el impostor coronado por los hombres? Porque desde mi tiempo hasta el vuestro, bien se parecen. Pues don Francisco, quiero que me ayude a quitarle un poco este disfraz al enemigo y mostrar en síntesis la verdad, que en este caso cada día es más transparente y cada día se acerca más al conocimiento si es que ponemos un poquito de empeño. A ambos dices. Prudente respuesta, que el infierno no anda dividido, sino bien administrado. El anticristo viste sotana nueva cada siglo, y la silla de Pedro no siempre se libra del polvo de los hombres. Más de un falso pastor ha llevado báculo para guiar al lobo, y mitra para ocultar los cuernos. Mas no temas, que donde la mentira se sienta en trono, la verdad aguarda con pluma y memoria. Y aunque mis huesos duerman, mi lengua sigue despierta para denunciar al engaño que se disfraza de fe. Hablad, pues, que aún me quedan palabras para los vivos y advertencias para los ciegos. Bueno, pues queridos amigos, don Francisco ha venido esta noche como nuestro invitado, don Agustín Aranda, que es autor del libro UNVE 2025. Muy buenas noches, Agustín, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra usted? Muy buenas noches, José Manuel. Encantado de estar en Historias de lo Oculto contigo y con don Francisco de Quevedo, porque no hay nada oculto que no llegue a saberse, dice el Evangelio. Bueno, pues vamos a tratar de arrojar luz al bando de las tinieblas para que los espectadores, los que busquen la verdad, pues puedan hallarla, tener algunas indicaciones. En fin, siempre podremos dar algunos buenos consejos, algunas alertas
que no están de más en esta época en la que abunda la desinformación, cuando no directamente la mentira. Pues ese creo que es un propósito súper interesante y ojalá lo podamos cumplir esta noche, Agustín, porque estoy seguro que muchos de nuestros oyentes esta noche se van a llevar las manos a la cabeza, como diciendo, ¿de dónde habrán salido estos dos, este José Manuel Aparicio y este Agustín? Y otros nos lo van a agradecer bastante. Pues entre don Francisco de Quevedo y yo tuvimos el gusto de preparar unas preguntas. Vamos a pasar a ella. Muy bien, Decís, claro. señor Aranda, que el anticristo no entra con cuernos sino con verbo. Decidme, ¿en qué punto el discurso del falso pastor deja de ser piedad y se torna persuasión luciferina? Bueno, don Francisco, pues estamos librando una batalla contra el padre de la mentira, que se disfraza como ángel de luz, dice la Sagrada Escritura. Es muy inteligente, es el ángel caído, ha perdido la visión beatífica, pero mantiene su inteligencia y la usa para tratar de derrotar no a Dios, porque eso es imposible, pero a la descendencia de Dios. Entonces, una de sus estrategias, que la masonería, que es una de sus escuelas, digamos, pues es maestra en enseñar a sus iniciados, es la de la ambigüedad. ¿Y cómo podemos ver esto en la toma del vértice de la Iglesia por el anticristo? Porque directamente ya tenemos que decir eso, ratificarlo, según hemos oído en la entradilla. Pues teniendo en cuenta, hoy nos vamos a basar en las mariofanías de nuestra Madre, la Virgen pura, dolorosa, que se dieron en Umbe, en Vizcaya. Para quien no las conozca, remitimos a que se busque información sobre las mariofanías de Umbe, que son fundamentales para esta época, nos dan ayuda para entender muchísimos aspectos de cómo estamos, cómo está la Iglesia, cómo está el mundo, cómo está España, qué es lo que viene, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los disfrazados. Bueno, pues este personaje que llegó justo hoy hace un año, ¿es casualidad? O tal vez no, que el 8 de mayo, que es cuando estamos grabando este programa, se cumpla un año de la inválida elección de Robert Prevost, que es un fruto directo del árbol malo que fue Bergoglio. Y se presentó en Umbe, siempre de forma prefigurada, evidentemente, no va a decir la Santísima Virgen, en el año 2025 llegará el anticristo que procederá de Perú, pero que sepáis que es de Chicago. Hombre, así no da la información la Virgen, ¿verdad? Pues se presentó con una apariencia que no era ni de perro ni de gato. Ya empezamos engañando, porque si alguien ve un animal que no se sabe si es perro o gato, en fin, ya es un poco sospechoso. Entonces, el anticristo, ¿qué hace? Pues rehúye la verdad dogmática. Es decir, el estilo del verbo encarnado es sí, sí, no, no. Hablar con claridad y con autoridad. Cierto es que nuestro Señor hablaba con parábolas para que su mensaje fuese comprendido por todos y para que aquellos que no querían creer, pues no creyeran. Era la pedagogía perfecta del Divino Maestro. Pero eso es una cosa, y otra cosa, deliberadamente, ser ambiguo, engañador, taimado, tener doblez, revestirse siempre con ropajes. Y qué mejor ropaje que el de la misericordia, falsa misericordia, habríamos de decir. Porque igual que Prevost viene de Bergoglio, que es un árbol malo, y el fruto Prevost en sí mismo es malo, pues de ese fruto Prevost no pueden salir otros frutos buenos. No puede salir una verdadera misericordia. ¿Qué es lo que sale? Una falsa misericordia para colar el engaño, y la ética situacional es algo que les encanta a esta gente. Siempre con la excusa de la misericordia, siempre acudiendo a la excepción lastimera. Hay que comprender, pobrecillos, tú no eres nadie para juzgar, solamente Dios sabe lo que han sufrido, bla, 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 cosa que siempre tiene parte de verdad eso, ¿no? Pero lo que no puede ser es que esa ambigüedad sirva para negar la verdad dogmática y que todo se centre en la ética situacional. Todo es relativo, todo es debatible. Pues no,
Esa no es la roca sólida de Pedro, sino la casa cimentada sobre arena y grande será su ruina. Es lo que tenemos ahora en Roma. Pues bastante bien explicado. Creo que hay otra pregunta al hilo de lo que acabas de explicar, que va a continuar solicitando de tu buen hacer y de tu entendimiento. Don Francisco. En el hilo oculto de vuestra obra se vislumbra una denuncia. El enemigo no vendrá de fuera, sino desde dentro. ¿Reconocéis hoy, en Roma o en sus silencios, los signos de esa infiltración que el Evangelio presintió cuando habló de lobos con piel de cordero? Sí, pues vamos a ver. Los masones sabían que tenían que infiltrarse, porque si hubiesen tratado de corromper a un verdadero papa, pues eso no funciona. Porque si el papa es verdadero, por la palabra de Dios, la gracia de Estado le impide ser un hereje público, ser un traidor a la Eucaristía. Podrá tener, como de hecho a lo largo de la historia ha sucedido, pecados personales muy graves, y seguro que muchos papas estarán en el infierno, condenados. Algunos sabemos que eran amigos del dinero, otros ordenaron asesinatos, otros tenían amantes, pero el último objetivo de la masonería era el de infiltrarse, es decir, ellos asumir que el papa iba a ser falso papa, y de esa manera, como no tendría la gracia de Estado, sí podría ser hereje, engañar, cometer tropelías, cargarse la Santa Misa, eso sí. Por eso el plan es maestro, porque quien no identifique al personaje está perdido. Es fundamental identificar al personaje. A nosotros, digo a nosotros, a mi amigo Arturo, el coautor del libro, con quien llevo haciendo muchas catequesis, muchos años, sobre todo el apostolado de UME, nos acusan de que nos estamos metiendo con el Papa. Pues no, porque no es Papa, así de sencillo. Si fuera Papa, sí, nos estaríamos metiendo con el Papa, pero como no es Papa, claro, esto requiere fe, pero una fe razonada. La fe del católico no es una fe así en plan cheque en blanco y yo me creo lo que me digan así, porque me caes muy bien. No, eso no es fe. No. Entonces llegamos a este punto, después de 13 años ya, en el que hay muchísimas pruebas para que nuestra fe nos haga asumir que efectivamente no es papa. Eso es lo primero, no es papa. Y, por ejemplo, a ver, si hubiese sido papa Bergoglio y si hubiese sido papa Prevost, ¿qué? Importante. Me dicen ahora, bueno, Prevost no ha dicho ninguna herejía. En primer lugar, que sí que las ha dicho de cosecha propia, pero sobre todo, como él nada más llegar ha asumido, porque lo ha dicho, todo el magisterio falso de Bergoglio, cuando tú asumes toda la obra de tu predecesor, pues si tu predecesor es hereje, pues ya tú te estás haciendo hereje, porque estás asumiendo la obra y el antimagisterio de tu predecesor. Entonces, eso que quede claro. Y como Bergoglio ha proferido centenares de errores doctrinales, blasfemias, herejías, pues claro, por eso Prevost es hereje también. Entonces, pues esa es la situación que tenemos ahora mismo y hay que reconocerlo, pero acudiendo a las fuentes verdaderas, como esta, Historia de lo Oculto. Si no, difícilmente será posible, porque además esto cuesta también luego un trabajo, eso es un trago. O sea, asumir así de primeras que el Papa es el anticristo para un católico, a ver, eso no es como decir, asume que te has equivocado al comprarte este artículo y no lo puedes devolver. Vaya, por Dios. Bueno, no pasa nada, pero es que aquí estamos hablando de algo que tiene una trascendencia de proyección a la vida eterna. Ojo, que ni nosotros mismos, los que estamos un poquito más versados, somos capaces de calibrar eso que es, porque como estamos vivos, ya lo veremos, ¿no? Pero sí intuimos que es algo muy serio y muy grave. Pero bueno, quien le dé un sí a la fe, nuestro entendimiento tiene que estar al servicio de la fe,
que no tema porque va a empezar a ver la luz y a no ser engañado. Esta es la clave. No podemos caer en el autoengaño, porque no se sabe qué es peor. Si que te engañen de primeras, bueno, depende de cómo sea la mentira, pero yo creo que es peor que una vez que has sido engañado y te demuestran que efectivamente aquello era una mentira, persistas. Eso es más grave. Eso es más grave, bueno, no pasa nada. La humildad siempre tiene que estar ahí para reconocer que uno se ha equivocado. Unos lo han visto antes, otros después. No pasa nada. Lo importante es verlo. Estamos a tiempo, ¿eh? Así que nada, a asumir que están disfrazados, que son infiltrados y que no es papá. Bueno, vamos a ver si son capaces de asumirlo algunas personas, porque es complicado el sacar del error a la gente, ya lo sabes, Agustín. Sí. Don Francisco, ¿es usted tan amable? Por sus actos los conoceréis, dice el maestro. ¿Qué actos de esta iglesia del siglo XXI, más que sus dogmas, os hacen sospechar la sombra que quiso sentarse en la silla de Pedro? Pues por sus actos los conoceréis, efectivamente. Ese es el criterio que nos dio nuestro Señor para reconocer si un árbol era bueno o era malo. No dijo por la cantidad de sus frutos, no, sino por la calidad. Entonces, si acudimos al padre espiritual de Prevost, y el mismo Prevost, que ha asumido, como hemos dicho, el magisterio, falso, herético, satánico, diabólico, masónico, hipermodernista, hiperprotestante, todo lo que queramos decir, judío, cabalista. Bergoglio era judío, eso que quede constancia, era judío y era masón infiltrado desde los años 70. Pero bueno, eso, hablar de Bergoglio expresamente daría para hacer otro programa muy largo y no es el tema de hoy, porque ya Bergoglio a fin de cuentas ya no está. Entonces, ¿cuáles han sido sus actos, sus frutos? Pues herejías, confusión doctrinal, errores. Esos son los frutos. Blasfemias, ofensas muy graves, ofensas al Señor, ofensas a la Santísima Madre de Dios. Algunas ofensas son tan graves que no se pueden decir sin primero persignarse y echar agua bendita. Esos son los frutos que han dado. ¿Qué pasa? Que como dentro de las estrategias masónicas en algunos momentos han dicho o han hecho cosas aceptables, hombre, claro. Entonces eso sirve para que los que no quieren resolver se fijen en eso. Mira lo que ha dicho el Papa. Eso cuando llegó Prevost, Mauricio Ozaeta, nuestro buen amigo, dijo, no me manden cosas diciendo lo que ha dicho Prevost. No, quiero que me manden, que no se lo van a mandar porque no existe, cuando Prevost ha refutado estos errores y estas herejías, cuando ha retirado este documento. Nunca, jamás. Los ha asumido. Entonces, si alguien mantiene toda esa podredumbre y esa mentira y además aporta algo bueno, eso no vale. Imaginemos el típico caso del maltrato. ¿Acaso sería admisible que un hombre, vamos a citar el ejemplo más típico, el hombre que maltrate a una mujer, y alterne insultos, vejaciones, infidelidades con regalos, halagos, cenas románticas? Hombre, eso no, eso es hasta peor, porque a la pobre víctima le estás poniendo más difícil todavía el resolver, porque si todos los días la insultas y la humillas, pues ya está clarísimo que allí no hay futuro ninguno. Pero si vas alternando, eso está peor. Esa es la estrategia masónica, para que la gente nunca resuelva. La idea fundamental que nos pide la Virgen para esta época previa al aviso, que no es el tema de hoy, es que resolvamos. Y la masonería y sus numerosísimos medios ya se encargan de tratar de que la gente no resuelva. ¿Cómo? Ocultando esos frutos malos, almibarándolos. Eso también es otra estrategia, como la manzana de Blancanieves, ¿no? Tenía buena apariencia y por dentro estaba el veneno. Han sido numerosísimos los frutos podridos, venenosos, y según nuestro Señor dijo, es imposible. No dijo muy difícil, no, imposible. En España tenemos un refrán,
que todo el mundo entiende. Esto es como pedirle peras al olmo. No le pidas peras al olmo porque nunca te va a dar peras, ¿verdad? Pues igual, no se le pueden pedir obras que tengan la gracia santificante a esta gente, a los masones. Podrán hacer obras que tengan una gracia actual. Típico ejemplo. ¿Puede un masón ser buen profesor de una asignatura? Sí, sí puede. ¿Explicar bien el temario? Sí, puede. ¿Puede ese masón ayudar a su vecina anciana a subir la compra? Sí, puede. Esos son gracias actuales. Pero si está en pecado mortal, eso no es gracia santificante, eso no le va a servir para salvarse. Por eso, incluso en el entierro de algunos masones, es bastante sangrante que el sacerdote, porque algunos son masones, pero por lo que sea, la familia pues le da un funeral católico. Y siempre leen la parte esa de las obras de misericordia corporales. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Bueno, eso hay que hacerlo sin menoscabo de lo otro, porque eso sale de un humanismo normal, digamos. Vas por la calle, ves que alguien se ha caído y le ayudas a levantarse. Eso sale de cualquiera, ¿no? Entonces no nos dejemos engañar por ese tipo de obras carentes de la gracia santificante que realizan personajes que son lobos con piel de cordero. El engaño está por dentro. Completamente, Agustín. Don Francisco, ¿podemos pasar a una siguiente pregunta, por favor? En un B2025 habla de señales cósmicas y morales. ¿Veis en los recientes desórdenes, guerras, apostasías, la confusión de los sexos y los credos, el cumplimiento de esos signos que anuncian que el trono ha sido tocado? Sí, don Francisco, sí los vemos. En UNBE hay un concepto que introduce nuestra madre y es el concepto de derrumbamiento. Un derrumbamiento que se asocia, puede ser que también a la parte física, por las guerras o porque en última instancia, como dice la profecía de San Malaquías, la ciudad de las 7 colinas será destruida. Finalmente habrá un derrumbamiento físico, pero ese no es el grave. El grave es el derrumbamiento espiritual, que se asocia a otro concepto, que es el de niebla. La Virgen introduce el concepto de niebla y esa niebla, para que quede claro, la asocia a dos momentos y a un lugar. El lugar es la chimenea de la Capilla Sixtina y los momentos son los dos cónclaves del año 2013 y 2025. Y todo esto que estamos hoy exponiendo en esta entrevista, como está basado en los mensajes de nuestra madre, después de muchos años y miles de horas, pues, en fin, ya nos guardaríamos de decir algo de cosecha propia y atribuírselo a nuestra madre, porque cualquier católico que tenga cierto temor de Dios, eso no lo hace. Y, en fin, nosotros pues tenemos temor de Dios como para no atrevernos a decir esto que es muy grave. A ver, si lo que decimos Arturo y yo no estuviese bien fundamentado, no habría infierno suficiente para nosotros, porque puede haber algo más grave que poner en boca de la Santísima Virgen unos testimonios que dicen que el vicario de su hijo es el anticristo, si eso fuese mentira, para confundir a las almas, para llevarlas al infierno, para causar un cisma, de verdad, o sea, yo no dormiría por las noches, claro que no, pero como no somos ningunos insensatos y tenemos ya, pues, esa certeza, esa tranquilidad, fruto de muchos años, muchas horas, mucha oración, mucho trabajo, de que vemos que va cuadrando todo, porque a medida que vamos avanzando en el calendario, van sucediéndose acontecimientos. Por ejemplo, tuvo que morir Benedicto para que viésemos ciertas cosas, claro. Tuvo que salir elegido preboste para que viésemos otras, claro. Va a tener que venir a España el mes que viene para que veamos otras. Claro, es que así vamos avanzando. Esa es la profecía, como la explicaba Castellani. A medida que te acercas, ves con más nitidez. Y claro, si vas viendo con más nitidez y cada vez vas teniendo más piezas puestas en el puzzle tiene 1000 piezas. Al principio es muy difícil poner piezas, están todas en la caja, pero cuando ya llevas 900 piezas puestas y la figura es armónica, pues sabes que no te has equivocado y cada vez pues puedes ir poniendo más. Eso es lo que nos pasa a nosotros. Entonces, estas señales que preceden al aviso cósmicas, y que dijo la Virgen, que el aviso estimamos por las palabras de la Virgen y de San Miguel, que aparece también en UNBE, que será en el año que viene, 2027. Pues son catástrofes, enfermedades y la guerra.
antes del aviso, viviremos lo que nuestro Señor en el Evangelio llama la tribulación de aquellos días. No confundir con la gran tribulación, que será en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Entonces, claro que hay señales en el cielo, las estrellas, lunas de sangre, eclipses, la misma naturaleza se alterará más adelante, seguramente, justo después de la parusía, se producirá el vuelco de la tierra, hay visiones en las que se ven partes inundadas por el mar, en fin, las 7 copas de la ira, claro, la naturaleza quedó herida por nuestro pecado original y también responde o demuestra el mal que hay. Pero es que el mal se ve por todos lados, no está en el aire. Los demonios están sueltos en la tierra, dijo nuestra madre en uno de los últimos mensajes de Unge. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Don Francisco, échenos una mano con otra de sus buenas y hiladas preguntas, si es usted tan amable, por favor. ¿Y si todo esto fuese verdad? Si el anticristo ya se sienta en esa silla, ¿cómo reconocer al resto fiel? ¿Qué luz queda al rebaño cuando el pastor predica la noche? A ver, el resto fiel, pues se podría equiparar, si echamos mano del Antiguo Testamento, a los 7.000 que no doblaron sus rodillas frente a Baal. Entonces, todo aquel que le haga caso a San Pablo en su carta a los Gálatas, que para nosotros, evidentemente, no es que San Pablo le escribiese solamente a los Gálatas, apañados iríamos, ¿no? Pues, si alguien predicase un evangelio diferente, sea anatema. Entonces, el pequeño resto fiel, que viene en la Biblia, lo que pasa es que da un poco de rabia porque es un término muy manoseado, ¿no? El remanente, el pequeño resto, pero bueno, realmente es un término que está ahí, porque la Iglesia parecerá que desaparece y quedará como destruida, dijo nuestra madre, pequeño resto. Pues el que se mantenga fiel, el que se ame más a sí mismo que a la verdad, no va a ser fiel. Claro, esto se dice muy fácilmente. Hay que amar más la verdad que a uno mismo. Sí, pero si eso te supone soledad, incomprensión, rechazo, martirio, que te echen del obispado, de la Universidad Católica, del medio de comunicación, que te digan hereje, es que, claro, eso no es fácil. ¿Quién está diciendo que esto sea fácil? Pero ¿desde cuándo el cristiano ha querido alcanzar la gloria sin la cruz? Entonces, aquellos que estén bien formados, y sufran junto a la Santísima Virgen, que es nuestro faro, pues esos son los fieles de los últimos tiempos, claro. Ese es el criterio fundamental, yo diría ese criterio. Y bueno, luego lo que siempre ha valido, evidentemente, cada uno que viva según la gracia propia de su estado, el casado, el soltero, el estudiante, el sacerdote, que sea misericordioso, que tenga una vida de oración, vida sacramental. A ver, eso es vigente, por supuesto, y ha sido así durante 20 siglos, ¿no? No podemos ahora centrarnos únicamente en la escatología y como si el resto de la vida no existiese. No, tenemos que hacer nuestra vida, que no se nos aplique a nosotros lo que San Pablo le dijo a aquellos de Tesalónica. Hay algunos que ya han oído que viene el Señor y ya están ahí cruzados de brazos diciendo, yo ya para qué voy a trabajar, ¿verdad? No. Entonces, hay que hacer una cosa y la otra, mantenerse fiel. Por supuesto, yo sí que coincido mucho en este tema contigo, Agustín. Conozco gente que dice, bueno, ya sabemos que Dios es vencedor, ¿no? Que va a vencer. Y entonces ¿qué? ¿Te quedas mirando? ¿Que no vas a hacer nada? ¿No vas a divulgar la palabra de Dios? ¿No vas a hacer un apostolado? ¿No vas a sufrir, como tú has dicho, la cruz de que te llamen de todo? Porque estás contracorriente. El cristiano normalmente va contracorriente en el 99,9% de las ocasiones. Se puede ser cristiano de fin de semana también, como hobby, pero eso no es ser cristiano, eso es otra cosa. Pues mira, tengo una pregunta doble para ti, Agustín, que te va a formular ahora mismo don Francisco. Si es tan amable. Decidme, maestro Aranda, si el impostor ya ocupa la silla que fue de Pedro, ¿hemos de orar por su conversión como por un hermano extraviado o resistirle como al enemigo declarado? Y si las señales que describís anuncian el fin cumplido, ¿resta aún tiempo para la misericordia? ¿O están ya los relojes del cielo a punto de marcar la segunda venida del Hijo del Hombre? ¿Será este su siglo?
o solo el umbral que prepara su retorno? Sí, voy a responder de forma concreta. No hay que rezar por los demonios ni por los condenados que estén en el infierno, porque, a ver, María es refugio de pecadores, pero una cosa es ser pecador, todos somos pecadores, y otra cosa es ser un demonio. La Santísima Virgen nunca pidió oraciones, jamás pidió oraciones, ni por Bergoglio ni por Prevost. Y nunca dio el menor indicio de que fuesen a salvarse. Prevost todavía técnicamente está a tiempo, porque está vivo. Bergoglio murió, no pidió perdón, no confesó sus maldades, sus crímenes, su impostura. Pues evidentemente en Umbe vemos de dos maneras diferentes el destino de condenación que les corresponde, que esto se ve en Umbe, el destino de condenación. Entonces, no hay que rezar por ellos, hay que rezar para que no arrastren a otros, porque también es una trampa. Estamos hartos de oír por las intenciones del Santo Padre. Primero, que no es Santo Padre. Y en segundo lugar, que no es que sea un antipapa más, sino que es un antipapa enemigo, demoníaco, porque estamos en el desenlace. No estamos en una época más de la historia. Esto ya no tiene arreglo. Desde la Semana Santa del 20 estamos en un punto de irreversibilidad. 7 años dio la santa paciencia de Dios a Bergoglio, desde marzo del 13 a marzo del 20. No se enmendó, sino que abundó en su pecado. Y ahora Prevost también está a tiempo de no confirmar la alianza con muchos que dará inicio a la semana 70 de Daniel. Sabemos que no lo va a hacer y que confirmará la alianza, pero porque él quiere, no porque haya llegado y desde ese momento Dios le haya dado el hachazo y digamos que lo haya dejado sin tiempo para que no cometa esa fechoría, igual que Bergoglio. No podrá decir Bergoglio, claro, me la tenía jurada, sabías que yo no era ni siquiera sacerdote y desde que llegué en el año 2013 ya comenzó el momento de irreversibilidad, ¿no? Tuvo más tiempo que muchos verdaderos papas. Entonces, no hay que rezar por ellos. ¿Tiempo de la misericordia? Sí, sí, porque precisamente si puede quedar un año para el aviso, en el tiempo que queda, dijo la Virgen, hasta el aviso, todos mis hijos tienen que pedir perdón sincero a Dios. Si le pedís perdón sincero, con vuestras almas sinceras, mi hijo os perdonará. Es su especialidad, ¿verdad? La especialidad del Hijo del Hombre es amar, es redimir, es perdonar, es salvar, porque nos ama infinitamente. Hubiera muerto por cada uno de nosotros, aunque fuésemos el único aquí, pues por ese único hubiera hecho lo que hizo. Entonces sí estamos ya en un momento en el que es tiempo de misericordia, pero tiempo de irreversibilidad. A ver, el individuo siempre se puede salvar, pero la sociedad no. Digamos que el momento de irreversibilidad le ha llegado al mundo, a este mundo enemigo del alma gobernado por Satanás. Ahí ya es irreversible. No servirá ninguna luz, dijo la Virgen, ninguna solución política, no digamos médica, con esto que ahora nos van a volver a contar de nuevo, ninguna solución económica, ni nada de nada. Pero el individuo sí. Pero claro, cuanto más tarde lo deje, peor. Sí, estoy de acuerdo, como no podía ser de otra manera, yo creo. Agustín, fíjate que hay muchísima gente que el concepto de la cruz, que para nosotros es tan sumamente importante y representa el amor infinito del Hijo de Dios a nosotros con la redención a través de su sangre del pecado, les causa como alergia. O sea, ven la cruz como un signo de martirio. Es que me escandaliza, me lo dicen algunas personas, que para mi sorpresa, pues claro, les intentas explicar por dónde está la grandeza de ese símbolo tan locuaz que es que habla por sí solo. Les espanta, dice, pero ¿cómo puede tener un cristiano una cruz que es un símbolo de muerte, de tortura, de sufrimiento, de martirio? Digo, pues mira, porque ese sufrimiento, ese martirio, esa cruz, el significado es que el Hijo de Dios da su vida, da infinitamente con un dolor insufrible, todo por nosotros, incluso después baja hasta los infiernos, que es una cosa que se obvia mucho, que destruye las puertas del infierno y acaba con el Hades.
Es tan difícil comprender si no ahondas en el mensaje que, claro, no me extraña que hasta tengamos muchos hermanos católicos más perdidos que una mona en un garaje, ciertamente. Pues tengo aquí otra entrada que tengo de don Francisco que me gustaría que la expusiera, si es tan amable. Señor Aranda, vuesa merced ha hurgado en las llagas del tiempo y osado mirar donde muchos callan. Perseverad, pues, en vuestro empeño, que en un mundo donde la fe se trueca en apariencia, toda voz que clama verdad es un faro en la noche. No faltan tronos usurpados ni mitras que cubren la frente del engaño. Mas no temáis nombrar la sombra, cuando es la luz quien la revela. Quevedo os dice: seguid escribiendo, que donde el verbo resiste, el error desfallece. Los falsos papas y profetas pasarán como humo. La palabra, en cambio, permanece. No temáis al juicio de los hombres, temed solo al silencio de los justos. Continuad vuestro trabajo, maestro Aranda, que mientras dormita el pueblo, aún quedan centinelas que velan desde la pluma. Que Dios os guarde en su discernimiento, y que ni la impostura ni el miedo apaguen el fuego con que habéis escrito las verdades que el siglo rehuye. Allí es nada, don Francisco, pues creo que don Agustín va a estar agradecido por esas palabras. Yo voy a continuar con un par de preguntas. Como vamos bastante bien de tiempo, si le parece bien, Agustín, con un par de cosillas. Yo, que no me gusta hablar de mí mismo, pero en ese aspecto, en el tema de la masonería, llevo muchos años hurgando, metiendo el dedo, y realmente he visto que la connotación de la infiltración masónica es tan sumamente profunda, es como un cáncer, una metástasis repartida por una enfermedad oncológica que empezó posiblemente en el cerebro de la sociedad, del cuerpo social, engañando, mintiendo, tergiversando, cambiando la palabra de Dios, se extendió al corazón espiritualmente, se extendió a cada uno de los órganos de nuestro cuerpo, el hígado, los riñones, las manos, los huesos, y hoy en día tenemos un enfermo terminal. Realmente el extirpar ese cáncer, esa enfermedad oncológica en el paciente, que es nuestro mundo y nuestra sociedad, muchas personas me han hablado de la revolución, la revuelta, el alzarnos, y creo que eso ya es imposible porque la infiltración, la enfermedad está tan extendida, es una metástasis tan generalizada que al no haber ni un solo órgano del cuerpo que podamos aprovechar para, no sé, desde ahí empezar a reconquistar el resto, ¿no? Es completamente baldío. Yo la esperanza que tengo, que como usted ha comentado, en la segunda avenida, en el Gran Aviso, no lo veo como con ese miedo que muchos lo ven, con esa angustia que les ocasiona el pensar en el fin de los tiempos. Ese terror y esa angustia, yo creo que si les dirigiera usted unas palabras como experto en esto a nuestros oyentes para que vieran estos acontecimientos que se van a precipitar, en breve estamos ya viviéndolos y los vamos a ver en primera fila desde la ventana de nuestra casa, que no les creen ese terror, esa incertidumbre, sino esperanza y que fortalezca su fe. ¿Nos puede ayudar en ese comentario, Agustín? Sí, claro que sí. En primer lugar, no quería que se me quedase atrás agradecerle a don Francisco sus palabras. Pues muchas gracias, don Francisco. Es un honor para mí escuchar ese razonamiento proviniendo de usted. En segundo lugar, que nuestro mérito, por decirlo así, es ser siervos inútiles, como dice el Evangelio. Nosotros estamos ayudando a la Virgen a lo que ella ha pedido, por ejemplo, 60 veces, creo, al Padre Gobi y en muchos sitios. La Virgen pide que la ayudemos a desenmascarar a la masonería, pero muy pocos lo hacen. José Manuel es una excepción, es que la mayoría de la gente no lo hace. Hace como que la desenmascara, pero a la hora de la verdad no se atreve a dar el paso. Y eso, pues a la masonería no le importa, no le hace ni cosquillas.
Mientras a Bergoglio, por ejemplo, o ahora a Prevost, se le tenga por papa, a ellos les da igual que se diga que es malo, que es sinodal, no importa. Es el Santo Padre, por tanto. Es más, incurren en una contradicción, porque el magisterio obliga a ser obedientes al Papa. Punto 892 del Catecismo y punto 23 de la Carta Donum Veritatis de Juan Pablo II. Es decir, que estos que patalean, protestan, le llevan la contraria a Bergoglio y a Prevost, pero los tienen por Papa, están simultáneamente desobedeciendo a Juan Pablo II y a Bergoglio y Prevost. Es decir, doble ruina. Porque, claro, dicen, María si es corredentora le pese a quien le pese. Pero si tú tienes por papa a Prevost, tú no puedes decir que María es corredentora. Solamente, claro que María es corredentora. María no necesita que nadie diga o deje de decir que es corredentora. Pero solamente decimos con credibilidad que María es corredentora aquellos que no tenemos por papas a esos personajes. Entonces, si somos coherentes, somos creíbles, pero simultáneamente tener por papa un impostor y decir que María es corredentora es una contradicción que al fiel lo confunde porque trata de conjugarlo todo y no se puede mezclar el trigo, la cizaña, la luz, con la oscuridad, la gracia con el pecado. No, eso no se puede hacer. Hay que tratar de separar. Y luego que sepa... Estar en misa y repicando, ¿no? Como se suele decir. Sí, pero peor aún, porque misa repicando a fin de cuentas es como querer simultáneamente, por ejemplo, hacer cosas del mundo que no es que sean malas y cosas de Dios. Esto es peor aún que estar en misa repicando. Esto sería más bien como ponerle una vela a Dios y otra al diablo. Sí, totalmente. Más bien. Entonces, el punto 677 del Catecismo es fundamental y nos tiene que servir, por un lado, para no ser engañados y saber lo que viene. Hay dos puntos fundamentales que Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, entre el polaco y el alemán, los dos últimos papas, como habían leído el tercer secreto de Fátima, ellos sabían lo que venía. Por eso blindaron las trampas en los cónclaves con la Constitución Universi Dominici Gregis, que Bergoglio y Prevost pisotearon y conculcaron reiteradamente. Es una de las muchas razones por las cuales el cónclave es inválido. Los dos fueron inválidos porque el trono de Dios se asienta sobre la sabiduría y el derecho. Dice el Salmo 97. A ver, si Dios ha fundado una iglesia y le ha dado potestad para regir y gobernar y para legislar canónicamente, no es para que luego eso sea destruido y pisoteado. No. Eso hay que cumplirlo, porque es el derecho canónico de la Santa Madre Iglesia. Y no se puede dinamitar y retorcer, que es lo que han hecho. Entonces, como ellos sabían lo que venía, por un lado, en el punto 675 del Catecismo, dijeron que la última prueba de fe será muy dura, que vendrá bajo la forma de una impostura religiosa, que dará paso al anticristo. Claro, lo tuvieron que decir de manera que no causase mucho escándalo y que llegase hasta nosotros. No dijeron, y el último papa será el anticristo. Claro, pero si dicen que la máxima impostura religiosa vendrá bajo la forma de un anticristo, es que ya está claro, ¿no? Y luego, si no va a ser el monaguillo, no va a ser el monaguillo de la iglesia de aquí al lado. Claro, no va a ser el jefe de la Guardia Suiza, ni no, ese no es. No, claro, exacto. Claro. Y luego, también el punto 677 dice algo que tenemos que asumir, que desgraciadamente ahora cuando Prevost venga a España, la gente va a comportarse de forma totalmente opuesta a como nos dice el punto 677 que tenemos que vivir ahora. ¿Qué dice el punto 677? Que la Iglesia solamente entrará en su Pascua gloriosa imitando a su Señor por su pasión, que va a aparecer, como dijo la Virgen, que desaparece y quedará como destruida. La Virgen no dijo, la Iglesia desaparecerá y quedará destruida, no, porque las palabras de nuestro Señor nos dan la garantía de que las puertas del infierno no van a prevalecer. Pero sí dijo, parecerá que desaparece y quedará como destruida. Es que la madre del verbo habla con una precisión perfecta para describir la situación. Quirúrgica. Entonces, esa es la situación que tenemos. Por tanto, si ahora nos dicen todos, sinodales, misericordia, alegría, soluciones, esperanza. No, esa es la falsa iglesia. Nos imaginamos que en el Viernes Santo, con nuestro Señor apresado en casa de Anás, estuviesen todos muy contentos y saliesen a predicar y hacer milagros
No, no era el momento, ¿verdad? Pues Pues no. ahora estamos igual. Ya llegará el triunfo del Inmaculado Corazón de María, por supuesto, porque la Virgen dijo que trae la paz y que el Señor reinará, reinará el Señor. Eso está garantizado al 100%. Pero, como se dice en Texas, la batalla el triunfo está garantizado, pero hay que pelear, que era lo que tú decías antes, José Manuel. Hay que pelear. No podemos decir, bueno, ¿cómo Dios va a vencer? Si eso ya lo sabemos, que Dios va a vencer. No hacemos nada. No, no. Trabaja. Tú trabaja. Y pon de tu parte. Y entonces podrás ser partícipe de la victoria de Dios. ¿O qué quieres? ¿Recibir parte del premio si no has contribuido? No, porque Dios, como es justo, no va a dejar sin premio a quien se lo merece, pero tampoco le va a dar un premio a quien no se lo merece, porque eso sería ser injusto. O sea, pagarle al vago, al que no ha trabajado, es injusto también. No Sí, solamente también es lo dicen las injusto. Escrituras, correcto. Claro. Dios no Pues es fíjate, injusto. yo prefiero ser el que lleva un botijo en la batalla que ser un caballero armado y estar en lo alto de una colina sin hacer nada y mirando. Prefiero estar en la Claro, batalla llevando agua a los bravos soldados que estar vestido de gran caballero, de un general de un ejército, en lo alto de un cerro y mirando cómo se están desguazando a tortas ahí delante y diciendo, jolín, qué paliza les vamos a dar. Prefiero estar abajo. así, claro que sí. Y Sí, muchos, pues sí, son muy bravos arengando, pero a la hora de mojarse, como digo yo, de estar sacudiendo y recibiendo, porque personas como tú, perdona, o como usted, y como yo, nos llevamos las tortas por decir las verdades que estamos hoy aquí compartiendo con los oyentes, que muchos dirán, dos herejes, dos protestantes, dos sacrílegos. Es que mirar todos. Yo soy un siervo de Dios, de mi Señor, que es mi Señor Jesucristo. Entonces, cualquiera que contradiga una coma, una palabra de todo lo que Él vino a darnos, pues me parece que no es digno de seguirle, escucharle, ni muchísimo menos obedecerle. Por lo tanto, que, por ejemplo, un señor como Prevost me excomulgara, iba a dormir esa misma noche exactamente igual de bien que ayer o que antes de ayer. es que no tiene autoridad espiritual para hacer eso. De las 9 reprobaciones que expresamente la Virgen dio a Bergoglio y a Prevost, es que no tienen autoridad espiritual, porque, lo que decíamos al principio, como no tienen el poder de atar y desatar, porque no son vicarios. Entonces serían excomuniones inválidas. A nosotros nos han dicho, por nuestra opinión, pero no es una opinión, nuestro trabajo para divulgar la situación del papado, herejes. Nosotros, por nuestros defectos, amamos al papado, claro que lo amamos, por eso hacemos lo que hacemos. Para hacer lo que nosotros hacemos, esto requiere una preparación, una formación, no es algo que de la noche a la mañana se consiga. Para decir que Bergoglio y Prevost son papas no hace falta nada. Viven en Roma, visten de blanco y salieron en un conclave. Hombre, claro, no van a vivir en el Polo Norte y a vestir de otro color y a salir por un sorteo, a elegidos, ¿no? Pero para... Lo que hemos visto es que por sus actos les conoceréis. Tú puedes ir vestido de teniente coronel de la Guardia Civil y tener una furgoneta llena de marihuana aparcada en el chalet o en el parking de tu chalet. ¿Eres guardia civil realmente? No lo eres. No lo eres. Eres un narco. Si vas vestido de papa y estás metiendo la Pachamama en la Basílica de San Pedro, no eres papa, eres otra cosa. No eres papa. Si estás metiendo que adoremos la obra de Dios. Incongruente, estúpido y herético, por supuesto. Si ahora el otro me está diciendo que la Santísima Virgen María no es corredentora y te quieres cargar el poder que tiene la oración del rosario, que es brutal, no, tampoco eres papa, no, eres otra cosa. Desde luego no eres un siervo de Dios. Y con esos dos ejemplos, yo particularmente, la Pachamama con uno y ahora lo de que la Santísima Virgen no es corredentora, ya tengo bastante. Los protestantes frotándose las manos con las declaraciones de Prevost en todas las redes sociales. Por fin un papa que es lógico con nosotros. Digo, claro, qué suerte tenéis. A mí me da igual. Yo voy a seguir siguiendo perdonar la redundancia, a Jesús de Nazaret.
Y nos queda muy poquito tiempo, pues, según me está diciendo mi compañero. Agustín, ¿quieres cerrar tú el programa, por favor, si eres tan amable, con un buen mensaje que cale en los oyentes para que les haga recapacitar y pensar de que todo lo que hemos dicho no es porque somos precisamente unos satanistas o masones, precisamente, sino que queremos ser y vamos a seguir siendo el azote de esta gentuza? Pues sí, José Manuel. A ver, estamos en la última batalla entre Dios y Satanás. Y es voluntad de Dios, tal como está en el primer libro y en el último de la Santa Biblia, que sea la mujer quien lidere esa batalla. Es voluntad de Dios. María Corredentora. Ella viene con enorme poder exorcista a desenmascarar la mentira. Eso es lo primero que quiere el demonio, a engañar al padre de la mentira. Entonces, quien le haga caso a la Santísima Virgen María, todo esto tiene que ir acompañado, como he dicho, de una vida congruente, de oración, de una formación, pues se va a librar de todas las mentiras, porque ella es la vencedora de todas las herejías. Por ejemplo, una de las mentiras que van a circular, que vamos a ver desfilar, los falsos cismas. Va a haber falsos cismas que consistan en separarse del Santo Padre León XIV. Es que, como no es papa, eso no es un cisma. La situación no es fácil, porque estamos en una época de mucha confusión. Dijo la Virgen que hasta el aviso se formaría una niebla tan densa que no nos veríamos los unos a los otros. Eso es lo que está pasando. No nos entendemos, no nos comprendemos. A muchos ya se le ha hecho tarde, porque han perdido mucho tiempo. Llega el examen y ahora cogen el temario, entre que es complejo y no es fácil de asumir y requiere un sacrificio, pues no lo hacen. Y algunos cometen un error gravísimo de, bueno, yo ya veré, que ya verás. Eso es una temeridad, una insensatez. Eso es antievangélico. El Señor quiere que estemos preparados antes, no cuando Él llegue. Es como si dice alguien, yo no estudio y ya cuando llegue el examen ya veré. Bueno, eso sonaría a broma, pues vas a suspender, evidentemente, porque la gente pensará que el juicio de la muerte, el juicio particular o el aviso, que sea un juicio en pequeño, pero ojo, que sea un castigo para muchos y muchos morirán de impresión. Eso no va a ser como un juicio aquí en la tierra, que te llevas tu abogado, puedes pedir un aplazamiento, puedes aportar pruebas falsas, que no, que esto no funciona así, que esto es entrar a otro terreno que no lo sabemos, pero un terreno en el que ni vas a engañar al juez. La sentencia va a ser perfecta, porque Dios es justo y perfecto. No tiene ningún tribunal superior al que acudir y no te vas a poder copiar como si fuera un examen. Te sacas una chuleta y a lo mejor tienes suerte y te copias. O justamente te estudias la que preguntas. Bueno, en un examen a lo mejor eso funciona. Pero con Dios, ese tipo de artimañas no funciona. Lo único que funciona es un corazón contrito. Ser humilde. Que le demos un sí, que no pongamos pantallas a la luz del Espíritu Santo. Y es voluntad de Dios que le hagamos caso a su madre, porque si no, ¿para qué ha venido? ¿Que ha venido de turismo? ¿Ha Pues venido aquí a dar Agustín, una vuelta? No. Agustín, tenemos que continuar con otro programa que se ha quedado para mí, se ha quedado muy cortito con todo lo que creo que eres capaz de comunicar a nuestros oyentes y te agradezco mucho tu presencia y un abrazo, que pases un feliz día y queridos amigos de Informa, hasta el próximo domingo, que no va a ser el próximo viernes ni el próximo domingo porque está por medio San Isidro y va a ser fiesta y vamos a descansar ese día. Queridos amigos, muchísimas gracias por vuestra compañía, un abrazo a todos y Agustín, un abrazo muy grande. Cuídate. Muchísimas gracias, José Manuel y don Francisco. Hasta otra. Hasta la próxima.